La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. La Juventud Comunista no estamos a la defensiva, ni estamos aquí para negociar derrotas. Estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor. ¡Despertar! Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertar! Existe una alternativa, los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo, y sin duda vamos a luchar por ella. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Martes 16 de julio de 2013. Son las 10:33 de la noche. En el programa de Iscar Radio de hoy hablaremos sobre Oriente Próximo. Y para ello contaremos en la primera parte con Aitor y Diego de la editorial aragonesa Cierzo Rojo y con Pablo de la JC. En la segunda parte se unirá al debate Jefferson Cárdenas, el responsable de Relaciones Internacionales de la UJC. Y para acabar, en la tercera parte, filosofía marxista, término panarabismo, aparte de memoria histórica de Yasser Arafat, la redacción, Hollywood contra el comunismo y música. Todo esto y mucho más en Iscar Radio, que comienza ahora. Hace 10 años, la izquierda mundial se manifestaba al unísono contra la invasión de Irak. No fue una defensa de la figura política de Saddam Hussein, quien con anterioridad había sido ariete de Occidente contra el gobierno de Irán, pero sí una condena de la destrucción del carácter laico del Estado iraquí o de la privatización de sus servicios públicos e industria petrolera para beneficio de las empresas transnacionales. Hoy, sin embargo, hay quienes en Europa se presentan como gente de izquierda y aplauden las intervenciones de Occidente en países como Libia o Siria. ¿Dónde están ahora quienes, diciéndose de izquierda, pidieron una intervención de la OTAN en Libia? Ya no oímos hablar de este país.
de su caos político y social, de su vuelta al tribalismo, de las torturas y violación sistemática de los derechos humanos, de la desaparición del Estado laico. Parece increíble que esta supuesta izquierda avale ahora como revolucionarias a las milicias salafistas de Siria, a su vez armadas por Turquía y las dictaduras del Golfo, como Arabia Saudí o Qatar. No son capaces de ver que Siria apenas es la primera pieza a derribar para que Occidente e Israel acaben posteriormente con Irán y con la resistencia libanesa, así como para cortar la salida de Rusia al mar Mediterráneo. Los intereses geopolíticos sustituyeron hace tiempo cualquier aspiración popular, y parece que hay algunos que siguen queriéndolo ignorar, como en la agresión que destruyó la República Socialista Federativa de Yugoslavia. Algunas personas de esta supuesta izquierda siguen avalando intervenciones brutales en nombre de los derechos humanos por parte de quienes jamás los han respetado, y con pretextos no pocas veces fabricados por los grandes medios de comunicación a su servicio. Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Turquía, Siria, Egipto y ya un poco más atrás, Libia y Túnez han derruido la monolítica imagen de estabilidad y homogeneidad de las sociedades islámicas de Oriente Próximo que nos lanzan los medios de comunicación occidentales. Teniendo en cuenta su diversidad, todos los ejemplos son contestaciones al poder establecido en dichos países. ¿Por qué han estallado estas contestaciones en estos países aparentemente estables? ¿Son movimientos nacionalistas o sus intereses van y vienen más allá de sus fronteras? ¿Quiénes son los opositores en cada caso? Despejaremos tantas incógnitas con ayuda de Héctor y Diego, de la editorial Cierzo Rojo, y con Pablo de JC. Y en la segunda parte del programa, con Jefferson Cárdenas, el responsable de Relaciones Internacionales, que se unirá, como bien he dicho, después. Recordad que podéis encontrarnos en Twitter y en Facebook con el nombre Iskra Radio. El hashtag de hoy es Iskra Oriente. Nuestro correo iskraradio@gmail.com. Nuestra web iskraradio.tk. Y podéis escucharnos en TuneIn a través de Radio Mai y en el 102.8 de la FM de Zaragoza. On est encore là, yeah. On dit indépendant quoi qu'il arrive, y'a que des enfoirés. Moi c'est Joey, Paul Bio, quoi qu'il arrive, t'inquiète, on est là pour foutre ça, sans souci. Si tienes algún problema en tu curro y necesitas asesoría laboral, puedes escribirnos a iskraradio@juventudes.org y nuestros abogados laboralistas intentarán ayudarte. Iskra y la UJC con los derechos de la clase trabajadora. Antes de nada vamos a presentar nuestro colectivo invitado, que es Cierzo Rojo, y qué tipo de trabajo y proyectos efectúa. Bueno, pues Cierzo Rojo somos un grupo de debate y difusión de ideas, textos y toda clase de soportes marxistas, leninistas. Y bueno, la labor principal a la que nos dedicamos, aunque no exclusiva, es ser un poco una editorial en Aragón que se dedique a editar libros desde una óptica marxista-leninista, porque creemos que actualmente hay un vacío de esto y somos comunistas y queremos difundir nuestras ideas, y además que no las difundan editoriales burguesas que ya sabemos, ya no por el ánimo de lucro que tienen, sino por el tipo de información que lleva acompañada toda difusión del socialismo y demás. Y también distribución de otras editoriales. Y básicamente es eso, es trabajar el tema de la formación de la gente, que es el aspecto fundamental para alguien que sea marxista, estar bien formado. Además de editar, pues hemos realizado, o en solitario o acompañados,
algunas charlas pues y debates pues sobre desde el tema de Grecia alguna vez, o el tema de Siria, o de teoría marxista en general, el Estado y la Revolución, textos de Lenin, etcétera. También alguna proyección de alguna película. En su día hacíamos un programa de radio en otra radio libre zaragozana, Radio Topo, por lo cual estamos muy contentos de estar otra vez en la radio, aunque sea como invitados, gracias a la OJC. Y bueno, pues repito que actualmente la labor visible que llevamos a cabo, la principal es la de edición y distribución de libros. Por segunda vez en 2 años se produce un golpe de Estado. ¿Cuánto tiempo cree que se podrá mantener el nuevo líder egipcio y de qué dependerá? Es difícil contestar a tu pregunta. Depende, desde luego, del pueblo egipcio. El pueblo egipcio, que fue el protagonista, con sus sindicatos y sus trabajadores, de la primera rebelión en el 2011, que fue secuestrada por los hermanos musulmanes, que en ningún momento estuvieron a la cabeza de esa rebelión, sino negociando con Mubarak, que los toleraba y de hecho les había dado en algunos momentos incluso representación parlamentaria. El pueblo egipcio ha sido engañado, evidentemente, por los hermanos musulmanes, aliados de Occidente y especialmente de Estados Unidos, y veremos lo que hace ahora. Desde luego, la hoja de ruta militar no es muy esperanzadora, puesto que el ejército egipcio está directamente ligado al ejército de Estados Unidos. No olvidemos que el ejército egipcio es el segundo país que recibe más ayuda de Estados Unidos después de Israel. Participan habitualmente en maniobras con los Estados Unidos y, bueno, pues tienen sus líderes o sus jefes tienen una estrecha relación con los norteamericanos, con la CIA y con sus proyectos de remodelación de Oriente Medio. Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Y como bien habéis podido escuchar, pues comenzaremos el debate hablando de Egipto. Hagamos en un primer tiempo un repaso desde la caída de Hosni Mubarak, hace casi ya 2 años, hasta ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Quién era Mubarak y qué intereses defendía? Y lo más importante, ¿por qué cayó? Yo lo que voy a decir ahora mismo no lo digo necesariamente en representación de todo mi colectivo, pero yo lo principal que pienso es que no todo lo que digo quiero decir, pero parte sí, que es en representación de Cierzo Rojo. Desde luego Hosni Mubarak era un títere del imperialismo norteamericano y en cierta manera del imperialismo o fascismo, como lo queramos llamar, israelí. Y bueno, yo personalmente pienso que las primaveras árabes ha sido un movimiento que ha afectado en contra de gobiernos de distinto tipo que ha afectado a países, algunos progresistas, antiimperialistas, con muchas cosas criticables, y otros que eran todo lo contrario. Y yo pienso que para el imperialismo, si has de crear un movimiento o fomentar un movimiento un poco de masas, pero que tampoco tenga una dirección marxista ni comunista, pues si ese movimiento se extiende por una región y derriba a algún amigo tuyo, pero también derriba a tu enemigo, pues bueno, un títere es suplantable, es prescindible. Si para cargarnos al que no nos gusta, tenemos que quitar a un amigo, pues ya pondremos otro. En ese país no pasa nada, y a seguir funcionando el imperialismo. Y bueno, pues eso es un poco lo que ha pasado en Egipto. Yo pienso que las primaveras árabes, aunque hubiera mucha gente que participara en ellas bien intencionadamente,
en gran parte las ha fomentado el imperialismo y ha afectado a algunos gobiernos aliados, que algunos han conseguido superar el bache, como Bahrein, Arabia Saudí y otros no eran amigos del imperialismo, como Siria y Libia, y otros sí que eran amigos del imperialismo, no han superado el bache, pero Estados Unidos, Israel y otros van a luchar porque el nuevo sea también favorable a sus intereses. Yo no creo que todas las primaveras árabes hayan sido lo que se llama las primaveras árabes hayan sido inducidas por el imperialismo, pero sí que creo que la mayoría han sido cooptadas por él. O sea, yo creo que el movimiento de masas inicial en Egipto o en Túnez contra sus respectivos dictadores títeres sí fue genuino, y fue Estados Unidos el que vio el peligro real de esos movimientos y los cooptó hacia su línea. En Túnez, que no era, yo creo que no era una de las primaveras especialmente agresivas, lo tuvo relativamente fácil. En Egipto, después de lo que hemos oído ya de la relación del ejército egipcio con Estados Unidos, era bastante sencillo. Pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de Libia o de Siria no podemos hablar de una primavera árabe real, porque sobre todo en el caso de Siria podemos ver que no es precisamente el pueblo el que se está levantando. No hace mucho esa noticia de que el presidente de las tiene el 70% del apoyo popular. Entonces yo creo que deberíamos empezar a diferenciando entre aquellos movimientos populares más o menos genuinos que de una forma u otra se han dejado llevar por el imperialismo, y aquellas que han sido inducidas directamente por mercenarios. Muy bien. Una vez hablado de Mubarak, ¿qué ha pasado desde entonces? Tomó el relevo, pasado un tiempo los hermanos musulmanes, que haber sido considerados aquí otros títeres, que detrás de ellos, ¿quiénes están? ¿Están ellos solos? ¿Son un grupo islámico radical, como nos pintan los medios occidentales? ¿Son los únicos opositores? Bueno, pues lo que está claro es que no son los únicos opositores, y bueno, si puedes repetirme las preguntas otra vez. No, yo sí que me gustaría hablar un poco de los hermanos musulmanes. Yo creo que han hecho una labor fundamental en la cooptación, la que hablaba aquí el compañero, porque es un grupo que ha estado alimentado desde hace muchos años, desde hace, no sé, se le califica 30, 40 años, básicamente por el imperialismo, pero no especialmente por el americano, sino por el británico. Yo creo que más por el británico. Y es un agente clave que yo creo que, obviamente, dentro del imperialismo, incluso dentro de Geotan, también hay disputas. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que han jugado un rol fundamental en la cooptación, por un lado, y en alinear a sectores islámicos sobre los que tienen cierto control, ¿no? Entonces yo creo que sí que en el tema de Egipto se ha visto bastante claro que han jugado ese rol claramente, y ahora mismo, cuando han perdido el poder, ya se están declarando que cuando ellos dan o participan de un movimiento que también no deja de ser un golpe de Estado a un títere, ahora cuando se lo dan a ellos, pues ya también hablan de que no hay democracia y demás. En fin, yo creo que han jugado ese rol, yo creo que por un lado, sus vínculos con el imperialismo, especialmente británico, pero colateralmente también con el estadounidense, y con los movimientos islamistas de oposición a los regímenes, por llamarlo de alguna manera, más laicos, como era el Egipto, más allá de la praxis política que tuviera, como también está viendo en Siria, que está jugando un rol también los hermanos musulmanes, claro. Y entonces un vínculo, o sea, que están también muy, muy juntos, o tienen mucha vinculación con grupos, aunque en Egipto están en la posición de los salafistas, sí que para mí está claro que tienen vínculos con grupos cercanos a Al-Qaeda y demás. Hacen un poco, para mí, bajo mi punto de vista, un poco de nexo unión entre para lo que la herramienta es los grupos salafistas para el imperialismo, para destabilizar áreas geopolíticas. Yo creo que ese rol, los hermanos musulmanes, es el principal rol que juegan. Son, como bien he preguntado, los únicos, y lo más importante, ¿por qué ha caído el peso encima de ellos? ¿Por qué no ha habido una oposición fuerte, contundente de izquierdas? ¿Por qué no ha habido, pues en fin, otro tipo de respuestas? Yo creo que apostaría primero porque quizá esta segunda oleada no tanto, pero la primera oleada de protestas en Egipto sí que fue un poquito más espontánea, con algo menos de organización detrás,
Y yo creo que los hermanos musulmanes fueron muy inteligentes a la hora de instrumentalizar ese movimiento y colarse por entre las rendijas que les estaban dejando para alcanzar el poder. También creo que juega un factor clave en el hecho del apoyo inicial que pudieran tener, el hecho de que los hermanos musulmanes se manejan, igual que otras organizaciones islámicas, manejan mucho el concepto de la caridad que se encuentra en todo el Islam. Entonces, juegan un poco el rol quizá que juega Cáritas en apoyo a la Iglesia Católica en España, salvando las distancias. Entonces, juegan con el mercadeo no de la solidaridad, sino de la caridad, y eso atrae ciertos apoyos a corto plazo. Yo creo que el apoyo inicial que pudieran tener fue ese, fundamentalmente. Es que ese fenómeno no es nuevo, lo voy practicando, por ejemplo, Hamas en Palestina y ahora lo ha copiado los de Amanecer Dorado en Grecia. Sí. Hay que aprender también de estas cosas. Eso es algo fundamental y además, si no me equivoco, lo llevaban haciendo antes de que empezaran las protestas. Lo llevaban haciendo un poco, aunque no sé si estaban ilegalizados oficialmente, pero no estaban ahí muy bien vistos por el gobierno de Mubarak, pero eso de esa red de caridad ya existía antes de las protestas, y eso es un poco a veces la gente busca cierta estabilidad aunque no le termine de convencer el fondo de la idea política, pero vio que estaban organizados antes de las protestas y de... Tampoco hay que olvidar pues, los vínculos de estos grupos con los gobiernos teocráticos del Golfo, que son los que básicamente están poniendo la pasta para estabilizar. O sea, una cosa es el interés del imperialismo y su relación, que son la puerta trasera ahí claramente, pues es Arabia Saudí, Qatar, y en menor medida económica, pero sí logística, que es Turquía. Genial. Y ahora el testigo le ha caído más bien al ejército, que normalmente se trata de la fuerza más nacionalista de un país. Pero aquí viene la sección que confirmará. ¿Qué particularidad tiene el ejército egipcio? ¿Y qué papel juega y sobre todo jugará en el futuro? Pues el ejército egipcio es, paradójicamente, porque claro, Egipto viene, el régimen, el sistema político que había anteriormente, que venía de la época de Nasser, que curiosamente, pues cuando entró ya Mubarak, sí que hubo claramente una dejación de esa voluntad antiimperialista o más socialista panárabe, o como que podamos, sin entrar mucho a definirlo, y sí que está penetradísimo por los americanos. Es un ejército muy amigo, y como habéis comentado antes, que Egipto es el segundo país que recibe ayuda americana, porque claro, es que no hay que olvidar que Egipto en toda este área es un país clave, porque está el canal de Suez, que controla el paso del estrecho de Hormuz al petróleo, y es frontera con el Estado de Israel, que es otro factor a analizar clave en todo este área. Con lo cual, nada de lo que pase en Egipto es ajeno a los Estados Unidos, a Israel, etcétera. O sea, nada de lo que pase es ajeno. No se puede pecar de idealista, y mucho menos en este área. Señor presidente Bashar al-Assad, gracias por dialogar con nosotros hoy. Bienvenidos a Damasco. Hace un año muchas personas estaban convencidas de que usted no iba a resistir hasta hoy. Sin embargo, estamos en un renovado palacio presidencial grabando esta entrevista. ¿Quiénes son exactamente hoy sus enemigos? Mis enemigos son el terrorismo y la inestabilidad en Siria. Esos son nuestros enemigos. El asunto no tiene que ver con las personas. La cuestión no es que yo permanezca o me marche, sino que el país sea seguro o no. Ese es el enemigo que combatimos como país. Llevo aquí 2 días y he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas en Damasco. Algunos dicen que en este momento su permanencia o no ya no es relevante. ¿Qué opina al respecto? Creo que el presidente se quede o se marche es una cuestión popular. Depende de la opinión de cierta gente, y la única forma de hacerlo es a través de las urnas. Por tanto, no depende de lo que escuchamos, sino de lo que resulta de esas urnas. Y esa caja es la que determina si un presidente se va o se queda. Es muy simple. Creo que han querido decir que ahora usted ya no es el blanco, sino que el blanco es Siria. Yo no era el blanco, yo no era el problema en todo caso. Occidente siempre crea enemigos. En el pasado fue el comunismo, luego el Islam y después fue Saddam Hussein por otras razones. Y ahora quieren representar en Bashar un nuevo enemigo. Por eso dicen que el problema es el presidente y por eso debe irse. Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón.
y también hace exactamente 2 años del estallido de la guerra en Siria. Sin más dilación, y puesto que sois bastante especialistas en el tema, ¿podríais explicar un poquito el origen y el desarrollo del conflicto en Siria? Bueno, yo antes de empezar, claro, en todo este área geográfica de la que estamos hablando, creo que hay que analizar los factores que caracterizan a todo el área para entender un poco por qué está ocurriendo todo esto, que no viene de Siria, pues anteriormente de Libia, o la manipulación o la cooptación de esto que se llama, o que se ha dado en llamar primaveras árabes. Yo creo que, por un lado, la crisis actual que se dice que se vive, pues yo creo que viene derivada básicamente de la crisis del 73, que es una crisis de recursos energéticos, y en ese sentido hay que entender que Libia era una balsa de petróleo, que Irak, que es una guerra anterior, era otra balsa de petróleo, y que hay una serie de recursos, gasoductos, oleoductos, etcétera, que son estratégicos para el imperialismo porque hay que controlar las materias primas. Esto es un factor trascendente. Por otro lado, también hay que entender qué tipo de gobiernos hay, por ejemplo, en Siria o en Libia, por ejemplo, que eran gobiernos de un cariz, más sin entrar más allá de profundidad, pero sí con un cierto cariz antiimperialista, precisamente que el control de esos recursos sí que se empleaba o se emplea en parte para redistribuir, en parte, no quiero entrar ahora a un gran análisis, así como por ejemplo en Arabia Saudí el círculo controlan pequeñas familias, etcétera, etcétera. Y por otro lado está Estado de Israel en medio, que también es una clave fundamental para entender todo esto. Entonces, el tema de Siria hay que entenderlo también, aparte de esto, en el conflicto, llamarlo interimperialista o menos, sí, de choque de control de mercados que existe básicamente entre China, con el mercado sur-sur, y Estados Unidos. Y esto también es otra de las claves. Entonces, si conjuga esto, creo que se puede empezar a entender un poco lo que lleva pasando unos años en Oriente Medio. Bueno, yo en el caso de Siria coincido con Diego en que el factor energético es fundamental, y de hecho no hay que olvidar que Siria, si no me equivoco, es el país con las segundas reservas de petróleo más grandes del área de la zona después de Irak, que tiene grandes bolsas de gas también, que es paso obligado para el oleoducto que parte de Afganistán y que tenía que acabar casualmente en Libia. Además, entrando en toda la zona de la geoestratégica, en Siria está la única base naval que conserva Rusia fuera de sus fronteras, lo cual también es un factor importante a tener en cuenta. Y luego la geografía específica. Siria tiene frontera, si no me equivoco, tiene frontera con Irán, tiene frontera con el Líbano, en el que hay un potente movimiento de resistencia que actualmente además colabora con el antiimperialismo sirio. Y además entran en juego los nuevos S-300 que le acaba de mandar Rusia. Es un tipo de arma antiaérea que tiene la particularidad de que podría derribar un avión no solo en el espacio aéreo de Siria, sino también en cualquier punto del espacio aéreo de Israel, lo cual a Israel también le supone un grave problema. Yo creo que todos estos factores son los que, junto con los que ha dicho Diego, los que más hay que tener en cuenta a la hora de entender por qué al imperialismo le interesa tanto quebrar la espina dorsal de Siria. Veo que habéis traído un libro en vuestras manos con una encuadernación bastante sugerente. ¿Podéis explicarlo un poquito? Sí, bueno, es el último libro que hemos editado, bueno, un poco coeditado con ayuda de la otra editorial, Templando el Acero. Siria vencerá. Lleva como subtítulo Lucha heroica contra la OTAN y sus mercenarios. Y está escrito por un hispano-sirio afincado en Barcelona, que es Tamer Sarkis Fernández, y que, bueno, pues es licenciado en Sociología y en Antropología, y bueno, pues ha escrito numerosos artículos acerca de lo que está sucediendo actualmente en su país, en Siria, y el rol que está jugando el imperialismo, tanto el imperialismo americano como el israelí, el de las monarquías teocráticas de Arabia Saudí y de la península arábiga. Y bueno, pues nos parece interesante porque creemos que es prácticamente el único libro editado en castellano, o al menos en el Estado español, sobre el conflicto sirio, o por lo menos desde una óptica que no diga lo mismo que los medios occidentales, los medios españoles oficiales, etcétera. Y bueno, pues aparte de la recopilación de artículos de Tamer Sarkis Fernández, tiene unos interesantes prólogos y epílogo por el Círculo Antiimperialista de Aragón, un discurso de enero de este año, de 2013, traducido al castellano, un discurso de Bashar al-Assad a la nación, y una entrevista a unas juventudes comunistas sirias, la Juventud Khaled Baghdad,
que es una de las juventudes de uno de los principales partidos comunistas sirios, y que están junto al partido Baas de Bashar al-Assad, pues en ese frente político que gobierna el país. Ha llegado la hora de poner nombres y apellidos. ¿Quiénes forman los dos bandos? ¿Quién es Bashar al-Assad? ¿Quién es su gobierno? ¿Y quiénes son los opositores? Bueno, pues Bashar al-Assad es el presidente, creemos nosotros que legítimo de Siria. Es, nos gusta decir, el gobierno de Bashar al-Assad, y no, como dicen los medios burgueses, el régimen de Bashar al-Assad. Nosotros creemos que el régimen, que en este caso nosotros lo vamos a utilizar no de una manera peyorativa como hacen los medios a los que estamos acostumbrados a oír, el régimen es la República Árabe Socialista y el gobierno es el de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad es hijo del anterior presidente, Hafez al-Assad, y ambos pertenecían al partido árabe socialista, al partido Baas. Y bueno, este partido es un poco el principal dentro del gobierno sirio, pero hay otros partidos, hay partidos comunistas, hay otros partidos socialistas y progresistas. Es una coalición de, creo que de 11 o 13 partidos. Sí, 11 o 13 partidos, y bueno, actualmente, a día de hoy, creo que el ministro de Economía es de uno de los partidos comunistas. Bueno, entrando en el tema de los partidos comunistas, queremos recordar que hay cuatro partidos comunistas sirios. Uno de ellos fue fundado por un hombre uno de sus principales líderes fue un antifascista que combatió en España en las brigadas internacionales, y de esos 4 partidos comunistas, 3 de ellos apoyan al actual gobierno de Bashar al-Assad, y el cuarto recientemente siempre ha tenido gran apoyo de Estados Unidos, y recientemente ya ni siquiera el nombre de comunista tiene, se ha quitado el nombre de comunista por otra terminología que nosotros desde luego no compartimos ni creemos que pueda representar las ideas marxistas-leninistas. Bueno, nosotros creemos que el gobierno de al-Assad es el gobierno legítimo, igual que por cierto el 70% de los sirios, después además de haber aprobado su constitución. Y yo en el caso de Siria particularmente no hablaría de oposición, porque creo que la oposición autóctona de Siria es posiblemente lo menos importante de las fuerzas que ahora mismo se están enfrentando al Assad. O sea, cuando hablamos de la oposición en Siria tenemos que empezar a hablar de los mercenarios cataríes y saudíes y de las fuerzas especiales del imperialismo occidental, que ya han sido capturadas en varias ocasiones. Han capturado soldados inueco británicos, franceses, o sea, que han ido cayendo ya, que no es algo que nos tenga ya que sorprender. Y luego también yo creo que hay que tener un poco en cuenta que ellos mismos saben que están perdiendo. Y saben que no es como el caso de Libia, que Libia jugó muy mal sus cartas y no tenía apenas apoyos en la región. Siria es la piedra de toque de toda la región. Si cae Siria, cae Líbano, cae Irán, y detrás cae Palestina, y detrás caen otros muchos. Entonces, que lo que se está jugando en Siria no es lo que se estaba jugando en Libia. Y yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Sí, pero además de regional hay una clave, que es que China y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU han vetado durante, creo que son 3 o 4 veces, ya no sé, una posible intervención. Además, haciendo referencia a lo que has dicho, aquí tengo el artículo de World Tribune, que la propia OTAN hace un análisis y reconoce que están perdiendo la guerra mediática o de opinión, porque el 70% de los sirios, como ya muchos sabemos, pero que nos han intentado vender como que era un dictador y que era una rebelión popular, pues no solo eso, sino que reconoce la propia OTAN que el 70% de los sirios está con su gobierno, y que hay un 20% de gente que ni sabe ni contesta, y solamente un 10%, que es un porcentaje respetable, pero que lo que demuestra es que no es un conflicto en clave interna, sino que es un conflicto claramente fomentado desde fuera por el imperialismo, y que operan pues, grupos terroristas o fundamentalistas que no son nuevos, que ya han operado en Chechenia, que han operado en Bosnia, etcétera, etcétera, que son todos los que practican la yihad y se van moviendo, y vamos, igual que operaron en Libia. O sea, es la misma gente y parte del mismo dinero, que es el dinero saudí, básicamente. Y ya que lo has comentado, ¿cuál ha sido el papel y la evolución de los medios de comunicación occidentales?
Hombre, con el tema de Siria y también con el de Libia, ¿no? Ha habido básicamente una única opinión que ha sido esta, ¿no? La de que Bashar al-Assad es una especie de dictador, ¿no? Demonizar al gobierno y ensalzar a los rebeldes como democráticos y como... Sí. Llamar revolucionarios y rebeldes a gente que realmente, básicamente lo que son es gente muy reaccionaria que se dedican en su tiempo libre a cortar cabezas y demás y que cuando triunfan, o bueno, cuando desmembran un país, se lleva a la OTAN y sus intereses, los intereses económicos, y ellos se quedan en la gobernanza, pues se dedican a aplicar la Sharia y demás, que no sé qué tiene de progresista siquiera. Entonces hay que caracterizar bien todo esto y hay que ver muy bien qué rol juegan los medios de comunicación de masas, que claro, están controlados por los grandes grupos mediáticos y financieros, que a su vez son los que tienen intereses en que todo esto pues quede de un lado. Entonces, es muy difícil romper ese muro de incomunicación que tienen los más media. Yo con el tema de los salafistas, además me gustaría recordar que esto no es algo para nada nuevo, todos sabemos de dónde vienen, y a mí me gustaría recordar ahora, no sé si vosotros, supongo que lo habréis visto porque últimamente ha rolado por internet, con el tema de los medios de comunicación, aquella portada que en su día, no sé si fue New York Times o el Herald Tribune, alguno de estos, dedicó a doble página a Bin Laden, con una foto en el centro, y el titular era Bin Laden, un guerrillero en el camino hacia la paz. Cuando entonces el enemigo era el gobierno marxista de Nayibullah en Afganistán. Esta estrategia no es nueva, y además los salafistas y los takfiríes siempre han estado del lado de los mismos. Es que siempre han estado como aliados del imperialismo americano, en las guerras en los Balcanes también. O sea, esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que a partir del 11S parece ser que venden eso, pero claro, eso será un debate también muy largo, ¿no? Pero vamos, siempre han sido aliados, siempre. Yo supongo que en una revuelta de este tipo hay muchos vectores, no solo uno, ¿no? A mí uno que me interesa, que es la idea de un pequeño detonante, ¿no? Como es quejarse en un parque por poner un centro comercial, ¿no? Como pudo haber sido que una persona se quemara a lo bonzo y diera comienza una revuelta. El detonante a mí me parece terriblemente simbólico, ¿no? Pero vamos, yo creo que, como dice el TKP, el Partido Comunista Kurdo, todo el mundo sabe que el movimiento popular no se genera por susceptibilidad a los árboles del parque, que decía, hay un descontento masivo popular que hay detrás, que yo supongo que es lo que hay que estudiar. En cualquier caso, a mí me da que detrás de todo esto también está, como no, Estados Unidos y la OTAN, ¿no? El papel que la OTAN pueda jugar, ¿no? El papel que Turquía tiene en el nuevo diseño que a partir de la guerra de Siria, o previo a la guerra de Siria, se está diseñando por parte también de Estados Unidos, ¿no? Es decir, la OTAN, que forma parte de la OTAN de Turquía, creo, de 52 o 53, una barbaridad, de tipo de la vanguardia. Es el segundo país más importante después de Estados Unidos. Con un ejército más grande, con un ejército brutal, además, que es la vanguardia, ¿no? De la OTAN en Oriente Medio y tal. Creo que esta parte también se tiene que ver, ¿no? Con las exigencias que se puede hacer por parte de la OTAN, la idea de que Erdogan cambie la naturaleza del Estado turco, que es de lo que estamos hablando, ¿no? En tan poco tiempo, ¿no? Y la percepción de la población que pueda tener de que se está cambiando la naturaleza del Estado, y además lo estoy pagando yo, que es un poco lo en común a todos los indignados del planeta. El capitalismo funciona así, en todas partes igual, no tiene en esto ningún tipo de diferencia de fronteras. Por eso estoy más de acuerdo que nunca con la intervención de Pablo al principio, es decir, quizá por eso los trabajadores y los ciudadanos deberían o se rebelan de maneras similares, ¿no? Hasta el punto que a mí me encantaría que el día que ponga la terraza en la Puerta del Sol vayamos todos a quejarnos por una terraza y que eso diera pie a una revuelta, ¿no? Nunca se sabe cuál es el detonante. En este caso ha sido uno muy simbólico, y yo lo recordaba porque había una frase brillante de Ataturk, ¿no? Que decía que no se pueden mover los árboles, hay que mover los edificios, ¿no? Y me parecía que lo utilizaban en la propia plaza, reivindicando ni más ni menos también que por lo menos el nacimiento de un nuevo Estado. Yo no sé si a Kemal Atatürk, pero sí el nacimiento de un Estado diferente, ¿no? Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Y ahora me gustaría presentar a nuestro cuarto invitado. Se trata de Jefferson Cárdenas, el responsable de Relaciones Internacionales de la OJC. ¿Te tenemos por ahí, Jeff? Sí, camaradas, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar de nuevo con vosotros. Genial. Vamos a entrar en nuestro tercer país a analizar, que se trata de Turquía. Las revueltas populares turcas, bastante más recientes, nos han dado muy buenas imágenes y chascarrillos en los medios occidentales, pero ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el verdadero origen de las revueltas?
Sí, como muy bien ha planteado, bueno, en la cuñita de audio que habéis puesto, como planteaba Marga Ferré, son dos motivos principales los que ocasionan estas revueltas. En primer lugar, digamos, el hecho simbólico, lo que se ha trascendido a nivel internacional, que es el hecho de la transformación del Parque Gezi, un parque central en la ciudad de Estambul, en una gran zona comercial, etcétera, etcétera, siguiendo con la línea de más de 11 años del gobierno del AKP, que es continuación también de otros gobiernos proimperialistas y procapitalistas, de transformar la economía hacia un modelo liberal del mercado, etcétera, etcétera, con tintes similares a los occidentales, ha sido, digamos, el detonante, pero pero todo esto realmente se origina por lo que comentaba precisamente en la cuña, ¿no?, de un gran larve de condiciones objetivas acumuladas a lo largo del tiempo y que se expresan en un momento de grave crisis económica internacional, en un contexto regional donde adicionalmente también hay otros movimientos populares en auge, y que todo esto cobra la fuerza que ha tomado el pasar de una reivindicación concreta, como era no a la tala de los árboles del Parque Gezi, a una reivindicación de masas, popular, inclusive que va adquiriendo cada vez más, todo se ha dicho, con apoyo y vanguardia del Partido Comunista Turco, en una orientación de masas revolucionaria, configurando pues lo que tú has planteado antes, las imágenes de movilizaciones ultramasivas que hemos tenido en los últimos meses. Y si alguno de vosotros quiere añadir algo más. No, yo creo que es un análisis bastante certero. Sí. Vale, pues yo así igual, solo como broma, sí me gustaría decir que aparte del derribo de los árboles del Parque Gezi, también querían derribar el Centro Cultural Atatürk, y yo creo que en Turquía hace falta tener valor para intentar derribar un edificio que lleva el nombre de Atatürk. Pasamos ahora. Jeff, ¿quería decir algo? Sí, no, iba a decir eso, que totalmente de acuerdo. Los que hayan podido estar en Turquía, y todo tiene que ver relacionado con Atatürk, desde la moneda hasta las estatuas, las calles, es una figura totalmente omnipresente, a pesar de las más sombras que luces que tiene en su legado histórico. Exactamente. Y de aquí pasamos ya a la segunda pregunta. ¿Cuál es la composición de clase de la oposición y las organizaciones que la componen? De acuerdo, vamos a ver, una pregunta complicada. La composición de clase de lo que tú denominas, lo que estás planteando como oposición, que es realmente todas las movilizaciones populares que hay en la calle, ya que partidos como tal, tanto como yo sé, solamente se ha sumado de manera organizada, ha sido el único que se ha sumado de manera organizada, es el Partido Comunista Turco. Es, como decía antes, una composición social amplia, interclasista, formada por no solo los sectores populares, capas populares de la clase trabajadora, sino capas medias y otros intelectuales. La gente que realmente no logra conseguir un futuro, no logra desarrollar sus expectativas profesionales, y que ven durante 11 años, que tienen durante 11 años de gobierno del AKP y años anteriores, lastrado su futuro, como comentaba antes también, por efecto de la crisis del sistema capitalista. Una crisis que les afecta aún más teniendo en cuenta la posición geoestratégica de Turquía, donde, como comentaban antes los compañeros hablando del tema sirio, el gobierno turco se ha gastado una millonada de dinero en los últimos años en el último conflicto proimperialista en el que se ha metido, que ha sido al hilo de dar apoyo a los rebeldes sirios, etcétera, etcétera, pero que ya antes continuaba dando ese apoyo como plataforma avanzada del imperialismo norteamericano en contra de lo que era el bloque socialista soviético. Entonces, para no irme por las ramas, y si me vuelvo a ir por las ramas me puedes cortar, volviendo al tema como decía, es una composición de clases amplia que en la cual participan capas populares y medias de la clase trabajadora, inclusive algún sector de la pequeña burguesía. Eso explica, digamos, todas las protestas tan masivas que está habiendo, y, como decía, como partido organizado, al menos tanto como yo sé, solamente está presente el TKP, o al menos presencia significativa. Sí que se pueden ver banderas de otros partidos, pero, para ser muy sincero, francamente, ya mi conocimiento no me abarca para llegar a conocer todo eso. Pero si analizamos el curso y el desarrollo del movimiento, sí se observa que, digamos, que la vanguardia fundamental de todo este movimiento la ha tenido en gran medida los camaradas del TKP. O sea, cómo han sabido capitalizar la consigna de Tayyip Istifa, es decir, de Tayyip fuera, gobierno dimisión, y ir planteando poco a poco una serie de objetivos que han que están siendo aceptados
cada vez más por el movimiento y que están sirviendo como capitalizador del resto de movilizaciones a fin de que el movimiento no se apague y muera, como tenemos buenos ejemplos en España con la revuelta de los indignados. Y ya que lo has comentado, ¿qué se pide? ¿Que se vaya a Tayyip? Que se vaya a Tayyip, una mayor redistribución social, unas nuevas elecciones con garantías de no tener ningún tipo de fraude electoral ni de ninguna otra manipulación, ya que, como muy sabiamente apunta el Partido Comunista Turco, no se trata, como en el caso de Egipto, o los islamistas moderados o islamistas radicales o el ejército, sino que se trata de una opción y una alternativa popular. Y esa es la clave que se está planteando en este momento. Entonces hay dos niveles de movilización y reivindicación, todo ello ligado sabiamente, como decía antes, y perdón que me repita, porque realmente luego, si queréis, nos detenemos más en esto, por el papel del Partido Comunista Turco, entre una serie de reivindicaciones de carácter, en primer lugar, democrático, pidiendo la destitución del actual gobierno y el llamamiento a unas elecciones limpias sin fraude, que además añaden propuestas de carácter económico, como el tema de la mayor redistribución, cese de los proyectos similares a los del Parque Gezi, y esa cuestión. Y por otro lado, el Partido Comunista, cumpliendo su papel de vanguardia, que plantea otra serie de reivindicaciones un tanto más a la avanzada, colaborando con el movimiento, desde dentro del movimiento, empujando al movimiento y haciéndolo discurrir por un sendero político más adecuado. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno? La respuesta del gobierno, pues, han sido varias y ha sido bastante gracioso observarlo. En primer lugar, la primera respuesta, como todos hemos podido ver, ha sido la represión más brutal. Ninguneando por parte de, ni siquiera apareciendo el propio Tayyip Erdogan para criticar este movimiento cuando ya se empezaba a dirigir hacia él, sino sencillamente comparándolo con movimientos terroristas. Luego ya, cuando fue adquiriendo mayor auge a nivel nacional y mayor aparición a nivel internacional de los diferentes medios de comunicación, tanto del imperialismo como del digamos, más cercanos a posiciones antiimperialistas, esto hay que decirlo, ya que si bien en un principio no se les dio ningún tipo de cancha, ya a posteriori sí que no se vieron más que obligados a continuar difundiéndolo. Entonces, decía, en un primer lugar, una línea de carácter represivo. Después, supuestamente, hicieron para tratar de desarticular el movimiento, hicieron la concesión de cancelar el proyecto del Parque Gezi, lo cual, eso fue un hecho político muy interesante, que a pesar de cumplida la primera reivindicación original, el movimiento no se desactivó, sino que continuó su auge. Entonces, después de eso, tratar de dar una de cal y otra de arena, tampoco, sin exagerar, tampoco vamos a decir que hayan sido positivos ni a favor del pueblo, solamente que cedieron en su aspiración inicial, porque tú sabes que un gobierno, cuando no gana, pierde. O sea, un gobierno siempre tiene que ganar, porque si no es una derrota tremenda. Es decir, el pueblo enseña al gobierno que es capaz de perder, y eso es el principal paso para que un partido en gobierno de carácter dictatorial, de carácter totalitario, empiece ya a perder posiciones de fuerza. Entonces, logrado este objetivo, como decía, la movilización no se desmovilizó, y entonces ya se hizo una combinación de represión de carácter inmediato de las movilizaciones como represión de carácter estratégico y sistematizada, es decir, ir a por los principales actores y directores del movimiento. Y en este momento tenemos pues aproximadamente decenas y decenas de miembros de estas protestas detenidos, entre ellos también decenas de militantes del Partido Comunista Turco, así como varios muertos, entrada, identificación y saqueo de locales del Partido Comunista Turco y otros centros donde se están organizando las protestas populares. Y vaya, esta represión vemos que, al igual que las movilizaciones populares, continúa en aumento, pero lo que acaba de demostrar el pueblo turco, a pesar de la brutal represión, a pesar de los asesinatos, es que, y como reza la consigna, la sangre no haga la revolución, sino que al contrario, que la riega. Y en este momento aún todavía se mantiene el pueblo turco en las calles, y es fácilmente comprobable a través de internet, en cualquiera de las páginas de contrainformación, que siguen habiendo movilizaciones populares de carácter masivo, a pesar de que en este momento ya
ya que ya pasó la etapa para los medios imperialistas de necesidad, no me sale el término ahora, de necesidad de mostrar como cosa sensacionalista, todo lo que estaba ocurriendo, aunque no se muestre, sigue habiendo un movimiento popular fuerte y en auge que no baja la guardia y que está siendo organizado en otras ramas más que no son solamente la movilización política en una plaza o una región de Estambul o de Turquía. Muy interesante, parece que tengas un pie dentro del país. Y para la siguiente pregunta te pediría que intervinieras el último para dar un poquito rienda suelta al resto de invitados, ¿vale? Me gustaría que comentarais como bien ha comentado, las agresiones de los manifestantes y las respuestas y la organización popular a estas. ¿Aitor? Bueno, pues está claro que, como ha dicho el compañero, pues está habiendo una fuerte represión. El gobierno ha cedido en lo que inició la chispa, por así decirlo, lo del parque los árboles y demás. También una cosa curiosa que se ha podido observar es que, bueno, he de reconocer que lo he visto en medios, no lo he visto en medios alternativos, lo he visto en medios burgueses, sino que Erdogan y su partido islamista han movilizado a los suyos, como los hermanos musulmanes han hecho cuando el golpe de Estado, han movilizado a los suyos y quizá minoritarios, pero o sea, se manifestaban en otra plaza o lo que fuera. Por ejemplo, a mí me chocaría ver aquí ahora una manifestación del PP, por mucho que hayan habido muchos votantes, pues estarían ahí un poco escondiéndolo. Creo que esa es otra de las estrategias que ha hecho el gobierno de Erdogan para, aparte de, por supuesto, la represión brutal que ya conocemos, con muertos incluidos. Y bueno, y volviendo un poco a lo de antes, aparte de islamista, el gobierno que es en lo que hacen mucho hincapié los medios de comunicación burgueses, el gobierno de Erdogan también es muy nacionalista. No llega aquí mucho de esta información, pero tienen incluso cierta nostalgia del imperio otomano, etcétera, de hacer una gran Turquía que se extienda pues hasta África y demás. Y bueno, y un poco, aunque nos vemos un poco de fuera del tiesto, con Siria, como ha dicho antes, está siendo bastante evidente. Yo diría que después de los imperialismos occidentales, el principal país implicado en desestabilizar Siria, pues ha intentado bombardearlo abiertamente con sus aviones y veladamente lo está haciendo a diario, pues con el apoyo a los mercenarios, etcétera. Bueno, yo nada más sobre el tema de Turquía quería resaltar que yo creo que es un claro ejemplo de lo que hace el capitalismo cuando los movimientos populares dan un paso más allá de reivindicaciones puramente económicas a reivindicaciones más políticas. Y entonces es cuando se demuestra cuál es la verdadera cara del capitalismo. El capitalismo no reprime si no le hace falta porque él tiene muy mala prensa. Y yo creo que de eso deberíamos ir aprendiendo aquí, porque yo creo que nos va tocando ya ir subiendo un poco el listón. Y bueno, luego que el movimiento popular en Turquía además yo creo que tiene la particularidad geoestratégica que tiene, es que Turquía forma parte de la OTAN, forma parte del bloque imperialista occidental, como habéis comentado antes, es una de sus principales cuñas junto con Israel en la zona, y la caída de Turquía sería un varapalo fuerte para la OTAN. Entonces yo creo que por ahí entra el hecho de que el AKP esté movilizando tanto a los suyos. Es algo que hemos visto, por ejemplo, en Venezuela, como el capitalismo, ante el riesgo de perder el poder, trata de cooptar a cuantas más personas de las clases populares mejor y hacer sus propias movilizaciones, contraponerlas al resto. El caso de la oposición en Venezuela, por ejemplo, es muy claro, incluso imitando el discurso del bloque progresista. Yo creo que en Turquía la movilización popular a favor de la AKP va un poco por ahí también. ¿Y Jeff, algo que añadir en cuanto a la respuesta de la organización popular de esta? Perdón, ¿puedes repetir? Sí, estamos comentando las agresiones que ha habido los manifestantes, que has mencionado tú antes, y sobre todo lo que nos interesa ahora, la respuesta de la organización popular a estas agresiones. Sí, sin duda. Yo creo que podemos esperarnos de todo. O sea, desde luego, como comentaba antes, el movimiento popular no se desactiva ni hay visos de que vaya a hacerlo.
Y dos hechos muy importantes que ha mencionado el compañero, que es, en primer lugar, que la AKP está movilizando matones, es decir, están lanzando matones contra el movimiento popular, que, bueno, todos nos conocemos ya esta historia de cómo ocurre, ¿no?, el Estado, cuando se siente en peligro, no solamente ataca desde sus estructuras estatales, sino genera estructuras paraestatales para una mayor liquidación, sin cortapisas, vaya, y sin verse él mismo manchado, incluso denunciándolo. Todos tenemos el ejemplo claro de Colombia, etcétera, etcétera, y otros ejemplos muy variados. También, sobre todo, porque como también se comentaba, Turquía no puede caer. O sea, Turquía es la gran plataforma del imperialismo en la región, junto con Israel y otros países, o al menos lo ha sido durante más tiempo y históricamente. Entonces también, de hecho, y eso si queréis luego creo que lo vamos a hablar, pero me parece que hay íntimas conexiones entre lo que ha pasado en Egipto con el tema de la defenestración, porque ese es el término real, de los hermanos musulmanes por parte de los aliados imperialistas, Estados Unidos, las monarquías oscurantistas del Golfo, con lo que ha ocurrido, con lo que está ocurriendo también en ¿cómo se llama? En Turquía, que es un llamado de atención a su socio islamista. De tu colega acaba de caer, como debe ser dicho, pon tus barbas a remojar, porque el siguiente puede ser tú si no mantienes el control interno del país, que ese ha sido el gran pecado, el gran pecado de los hermanos musulmanes, junto con, dadas las contradicciones de poder dentro del bloque popular, dentro del bloque de poder dominante en Egipto. Y eso. Sí, yo quería resaltar dos cosas que además habéis comentado aquí los camaradas. Yo creo que una cosa es fundamental, es que sí que sean las condiciones objetivas en Turquía para que, como se está viendo, para que haya un proceso de cambio, y sería lo deseable, pero sí que las condiciones subjetivas, no hay que, yo soy muy negativo, y Turquía, jugando el rol que juega dentro en el área geográfica como plataforma de la OTAN, creo que lo esperable es que si sigue este movimiento, y es deseable que así sea, es que puede haber, como había en Egipto, una especie de explosión controlada para que en todo caso, si hay un cambio, siga siendo un gobierno favorable a los intereses geoestratégicos del imperialismo. Eso por un lado. Y por otro lado, hay similitudes, obviamente, quitando el tema geográfico y político y cultural, con lo que está pasando en el sur de Europa, con lo que está pasando en Turquía, ¿no? La aplicación de la agenda neoliberal provoca durante muchos años movimientos. Obviamente la represión, que aquí en el Estado español en los últimos 2-3 años se ha visto cómo se ha incrementado y mucha gente ha empezado a sufrir sus propias carnes, no ha sido de igual intensidad. También eso provoca como reacción que la gente, pues, mantener más viva la llama de las protestas, ¿no? Pero sí que creo que tenemos que aprender bastante de todo esto, porque es más que obvio, como decía aquí el compañero. El capitalismo muestra sus dientes cuando realmente las protestas van más allá. Entonces, y estamos en una fase del capitalismo y de la hegemonía imperial en declive de los Estados Unidos, que lo que hace es precisamente cambiar ciertos, tratar de mantener sus zonas de influencia y su hegemonía a costa de pueblos, ¿no? Entonces, hemos de tener esto claro, porque estamos en una fase que nos va a tocar, y nada más. Yo también estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho, y pienso en lo de la explosión controlada, que, bueno, los medios de comunicación, aunque quienes están detrás y los controlan estén pues un poco acojonadillos con lo que está pasando en Turquía, no vaya a ser que se pierda el gobierno de Erdogan y demás, pero yo me imagino que también pueden intentar eso, una explosión controlada. Está ahí fuerte el Partido Comunista Turco, pero si ven que ya eso se desmadra, se descontrola, pues me imagino que tendrán un plan B, que será pues intentar camalearse a una parte del propio movimiento, a la parte menos politizada, más alejada de ideas comunistas y de clase, y bueno, y a esa parte intentar pues con mensajes un poco pues de hablar de libertad en abstracto, de un poco, no sé, haciendo comparativos con España, con parte del movimiento 15M, con partidos como UPyD, que podemos
considerar cercanos a la ultraderecha, pero que tienen un mensaje ambiguo que puede engañar a la gente, pues hablando de libertad en abstracto. Pues yo creo que si al final triunfan las protestas, intentarán el imperialismo y la propia oligarquía turca encaminarlas hacia un nuevo amiguete, y no que el Partido Comunista Turco consiga darle un cariz de clase. Vamos a hacer una pequeña pausita musical y nada, Jeff, te invito a que te quedes porque en cuanto volvamos vamos a ir con las cuestiones con más chicha y nuestras conclusiones. Yo si pudiera decir una cosa antes de terminar con este bloque. Rápidamente, sí. Vale. La cuestión sí, es evidente que el imperialismo siempre va a tratar de dominar y gestionar cualquier evolución política que surja, pero también por añadir una pequeña nota, y quizás por mi desmesurado aprecio, quizás el Partido Comunista Turco, pero sí que tenemos que entender realmente que el desarrollo de las condiciones subjetivas en ambos países difiere muchísimo. No podemos olvidar que el comunismo en Egipto y mayor parte de los sectores de clase organizados fueron eliminados durante los últimos años del naserismo, posición que se mantuvo después durante los gobiernos de Sadat, Mubarak, etcétera, etcétera, y por eso inclusive el propio secretario general del Partido Comunista de Egipto justifica su tacticismo, que yo creo bastante erróneo, con el tema de saludar, el tema del paso dado por los militares, con el tema de que es que la clase trabajadora, si bien ha sido el principal actor o inmovilizador del derrocamiento del fascismo religioso de Mursi y de la tecnocracia, llamémoslo así, de Mubarak, no ha sido la que ha capitalizado esa victoria, precisamente por la inexistencia de posiciones de clase fuertes y vínculo entre ellas, pues ya porque de por sí que existía un pequeño movimiento sindical, pero fragmentado y cooptado por sectores estatales. Entonces esa es la cuestión, en diferencia con la parte turca, que yo me reivindico de nuevo en que tienen largo trayecto recorrido, organización entre ellos, etcétera, etcétera, sin ser todavía una alternativa de poder. Pero aquí dos notas que antes más o menos señalaba. Por un lado, que el TKP ya está estableciendo las bases para la participación popular y viendo cuál puede ser el futuro, que ya están dejando claros que en unas futuras elecciones ni pueden ser los proimperialistas de un lado, ni los proimperialistas religiosos, ni nadie más que una solución verdaderamente contra los monopolios, por el derrocamiento del capitalismo y por una solución realmente posible para los pueblos. Esto por un lado, y después por otro lo que decía también, reafirmarme de que realmente lo de Egipto ha sido para que haya precisamente más control y más orden interno en Turquía, y que no caiga el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, porque realmente no sé si tendrá un claro sustituto que no sea una opción de corte militarista, que no creo que sea lo aceptable en este momento con el problema sirio y con otras cuestiones más, ni tampoco otros partidos de la oposición como el Partido Socialista. Pero bueno, no sé, también en parte esto puede ser ya un poco más política ficción, pero bueno, solo quería añadir esos dos detalles. Si la voz de una persona puede unir un pueblo, la voz de un pueblo unido es capaz de cambiar el mundo.
y luchan arduamente por su patria y su nación. Aquel que vivió injusticia puso su vida en la línea a pesar de las mentiras y la desinformación. Aquel que con argumentos ha ganado la batalla con sabiduría y razón. Óyelo ahí, te presento al poeta guajiro de Santa Clara de Cuba. Habla Juniel Jiménez. Soy parte de la solución. 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 Solo quiero tu respaldo para que luches conmigo. Yo te digo mis verdades, las expreso como es. Libertad. Un saludo cariñoso para los que ocupan la calle. Libertad. Siguen siendo comprobados, sin justicia no habrá paz. Freedom. Dejemos las diferencias y luchemos como amigos. Libertad. Siempre diré lo que siento y yo nunca me callaré. Libertad. Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba. ¿Harto de la desinformación? Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Y volvemos en Iskra Radio ya con la segunda parte del programa. Conclusiones y demás tipo de cuestiones con más chicha. Jeff, espero que te has estudiado la lección. ¿Cuál es la postura de OJC con estos tres conflictos? Vaya, si no la tuviera estudiada, complicado. Vamos a ver, es bastante complejo soltarlo así todo a capón en 2 minutos, pero no obstante vamos a intentarlo. Vamos a ver, primero vamos a hacer una serie de consideraciones generales y luego ya punto por punto. En primer lugar, nosotros entendemos que el origen de todos los conflictos viene manifestado por las contradicciones materiales a la hora del día a día de la clase trabajadora y que se han ido expresando según las particularidades nacionales, la importancia y el papel regional, geoestratégico e internacional de cada uno de los papeles y además luego otra serie de consideraciones internas en torno a hacia dónde se proyectaba la clase popular dirigente de cada uno de los países que hemos examinado. En primer lugar, pues como decían los compañeros antes al respecto de Siria, evidentemente en un principio eran protestas, yo entiendo y la UJC entiende que legítimas, ya que no podemos olvidar de que el gobierno el gobierno sirio encabezado por Bashar al-Assad es un gobierno que lleva desde hace una década al menos aplicando medidas de corte neoliberal, medidas de apaciguamiento con Israel, etcétera, etcétera. Entonces es normal que el pueblo estalle contra ello. No obstante, este influjo popular ha sido capitalizado por parte
lo que hemos comentado antes, tampoco me voy a repetir, por parte de los mercenarios terroristas que nos han llevado a la situación en la que estamos hoy en día, y en la cual nuestra posición es de respeto al gobierno legítimo de Siria, en la búsqueda de una solución interna entre sirios al conflicto y a la guerra civil que se está viviendo, siempre fuera de cualquier tipo de plan, y de los imperialistas, tanto a nivel de Siria como a nivel de la región. En ese sentido, pues nosotros también participamos como UJC en una misión internacional de observación y de solidaridad con el pueblo sirio en el año pasado, y al mismo tiempo mantenemos estrechas relaciones con la mayor parte de las organizaciones juveniles de carácter progresista y antiimperialista y comunista de Siria. En primer lugar, con la Juventud Comunista Khaled Bakdash, también con la Juventud Comunista de Faisal, del otro partido, el Partido Comunista de Siria, luego también con los otros partidos que ya están más, digamos, cercanos a la órbita del partido Baas, como la Juventud Revolucionaria de Siria o como la Unión Nacional de Estudiantes Sirios, que ambos estos que han asistido a nuestro congreso o han mandado mensajes o que han venido por España en fechas recientes. Esto difiere de nuevo en base a las primeras consideraciones que hacíamos con la situación política en Turquía, donde, como comentábamos antes, es un gobierno de carácter proimperialista que se siente amenazado por unas protestas en auge que van adquiriendo cada vez un carácter más profundo y van tendientes hacia una línea de derrocamiento del gobierno y adquisición de posiciones cada vez más de carácter revolucionario. Por último, en Egipto, pues en base, como decíamos antes, a las generalidades que planteábamos, lo que se vino a llamar por parte de los propios movimientos populares de Egipto como Revolución de Enero de 2011, que fue, es decir, el derrocamiento de Mursi, en el cual no podemos olvidar que sí que el papel fundamental lo tuvo la clase trabajadora, las capas obreras y medias de la clase trabajadora, etcétera, etcétera, pero que esto fue robado, fue totalmente capitalizado por la organización de los hermanos musulmanes, que en aquel momento eran considerados una alternativa de poder por el imperialismo norteamericano, en el mismo hilo del establecimiento de sus planes a corto plazo para el resto de la región. No podemos olvidar que Mursi y el fenómeno de los hermanos musulmanes no solamente es una cuestión local de Egipto, sino es una cuestión que también ha tenido su reflejo impulsada también por Arabia Saudí y otros aliados del imperialismo en Túnez, con el gobierno de la Ennahda, y lo mismo con las relaciones que tienen dentro de Siria con algunos sectores de la coalición nacional siria y del ejército entre comillas libre sirio. Esto pues ha ido la primera asignación de cara a un nuevo gobierno de corte islamista que pretendían darle un lavado de cara con características democráticas, no ha sido así. Esta organización, los hermanos musulmanes, que tenía, es cierto, un gran apoyo social, debido a sus programas de solidaridad popular, etcétera, etcétera, ha generado contradicciones en el bloque de poder populante el bloque de poder dirigente dentro de Egipto, con otros sectores, pues tanto dentro del ejército, dentro de los sectores de la burguesía laica que siempre había dominado tradicionalmente el país, y que se resistían al proceso de acumulación de poder que había ido llevando adelante el gobierno de Mohamed Mursi, que no solamente se expresa en términos económicos, sino que además se expresa en términos sociales, culturales y religiosos, como comentaban los compañeros antes, la aplicación de la Sharia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, y no podemos olvidarlo, ha generado un flujo de protestas populares. El propio Mohamed Mursi, según comenta en una entrevista el secretario general del Partido Comunista Egipcio, reconoció él mismo de que la situación social y popular era abrumadora, es decir, era terrible. Casi el 50% de la población estaba bajo el umbral de la pobreza, un 35-40% de paro, graves daños en todo el sistema público. Todo esto sumado a todo un proceso aún ampliado de privatizaciones,
etcétera, etcétera, todas ellas forzadas y obligadas por el Fondo Monetario Internacional, han generado aproximadamente, y están contabilizados, entre 7.500 y 8.000 movilizaciones durante el lapso de un año. Como te podrás imaginar, eso es una cosa bárbara. Por eso sí que más o menos nosotros como UJC aceptamos de que el derrocamiento el derrocamiento de este último dictador, es decir, de este último tirano, de Mohamed Mursi, es obra del pueblo y ha sido de nuevo otra vez cooptado por los militares, de nuevo cooptado por otra estructura, por otro sector dentro del bloque de poder dirigente de Egipto, para conducirlo hacia una posición de no agresividad hacia los intereses de la burguesía, del capitalismo y del imperialismo. A ver, perdón que me centre un segundo. Entonces, en este contexto, pues nosotros ya, como te decía, lo que vemos es eso, de que ni la dictadura islamista de Mohamed Mursi, ni los militares proamericanos educados todos en West Point y financiados directamente por los fondos de ayuda internacional de Estados Unidos son una solución para el pueblo egipto, sino que es el propio pueblo egipto que, a través de un proceso de acumulación y maduración de fuerzas, de desarrollo de las condiciones subjetivas, principalmente a través del Partido Comunista, pero también con el progresivo desarrollo del movimiento popular expresado en sindicatos, estudiantes, etcétera, etcétera, el que debe de plantear una alternativa real de poder. Y es lo que nosotros entendemos que no hay ahora. Es decir, hay a mí ya esto ya es una lectura mía en base a las informaciones que tengo de los camaradas y la investigación que hemos podido hacer, que es el tema acerca de este movimiento Tamarot, que al parecer la traducción es rebelión, aún no sé árabe. Entonces, la cuestión es que este movimiento, que si bien ha movilizado, ha generado protestas a lo largo y ancho de todo el país y ha recaudado más de 20 millones de firmas, no ha sido capaz de plantear esta alternativa de poder. Y cayendo en un tacticismo absolutamente erróneo a nuestro juicio, y como cualquier comunista debería pensar, ha saludado el paso dado por los militares. Sé que es una cuestión fea el tema de aventurarse o atreverse a decir qué debe o qué no debe hacer un partido comunista o una organización de carácter revolucionaria, al menos a nuestro modo de ver como UJC, pero sí entendemos que eso ha sido un grave error, porque lo que hacen es darle carta de legitimidad a uno de los sectores del bloque de poder dirigente, ya que el tipo Al-Sisi, o como se llame, viene de la estructura de poder de Mubarak, fue comandante del ejército, comandante general o comandante supremo, como lo llaman ellos, del ejército egipto, nombrado por el propio Mohamed Mursi, y que dirigió evidentemente las protestas brutales que todos hemos visto en los últimos meses en las calles de Egipto, cerca de la Plaza Tahrir, y este tipo es el que se presenta ahora como renovado dirigente de un proceso democrático. Mentira todo. Es tan mentira como los demócratas de toda la vida que empezaron a aparecer en España a finales del 75, muerto el dictador. Entonces todo se ve que está apuntado hacia el mismo sector, y contra esto, a nuestro modo de entender, como Juventud Comunista, solamente cabe una alternativa, la alternativa popular, que pasa por lo que decía antes, una acumulación y maduración de las fuerzas de la clase trabajadora y su vanguardia organizada. Y creo que con esto ya he tocado los tres casos de los tres países. Si quieres que me he dejado algo. No, ya me vale. Ahora sí que te perdí una brevedad de verdad. ¿Quiénes son nuestros referentes de OJC en cada país? Y vale, ¿qué está haciendo? Sí, dime. Y básicamente, ¿quiénes son los referentes? Vale, en Siria lo he comentado, son estas organizaciones juveniles, miembros de los partidos si no me equivoco, del Frente de Resistencia Antiimperialista, una cosa así, pero es el frente que gobierna, ha formado una coalición de 7 partidos que está en el gobierno de Siria. ¿Y cómo se llama? Bueno, eso ya lo he mencionado, como decía, en Turquía son nuestros camaradas del TKP, el heroico partido de Nazif Hikmet, los que nos representan, al menos los que somos los que tenemos las relaciones históricas. Y en Egipto, pues ahí tenemos relaciones
con los camaradas del Partido Comunista de Egipto por un lado y con la Unión de la Juventud Progresista de Egipto, que es una organización juvenil de carácter antiimperialista que también forma parte del Tamarot y que está en alianza con el Partido Comunista de Egipto, hasta donde yo puedo saber, o al menos los últimos desarrollos, de cara en las coaliciones electorales, dentro de un bloque de carácter antiimperialista y progresista. Y esos más o menos son nuestros referentes y bueno, pues yo creo que es evidente por las fotos y de las manifestaciones y todo eso que tanto la Liga Juvenil del TKP como sobre todo la Liga Juvenil del TKP ha participado activamente en todas las movilizaciones desde su comienzo, y también los camaradas egipcios también son parte integrante de este movimiento. Ahora bien, como explicaba antes, sin ser todavía dado su reciente refundación, no olvidemos lo que decía antes, que es un partido que lo han destruido varias veces, creo, a lo largo del tiempo y que ha pasado por diferentes etapas de clandestinidad. Entonces todavía está en proceso de adquisición cada vez más y más poder, pero sí que tenemos como UJC, y en el marco además de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, que es el espacio internacional en el que participamos, tenemos relaciones fluidas con esas organizaciones. Y ahora te pediría que dejases la palabra a los invitados de Cierzo Rojo para la siguiente pregunta, y luego ya comentas y completas lo que puedas. Vale. Y que es oportuno. ¿Qué significan estas diferentes revueltas, ya desde un punto de vista global, comparándolas, en un contexto de crisis capitalista y hegemónica del imperio? Sí, pues yo considero que ya lo he dicho antes, ¿no? Y es que el fin de la hegemonía el fin de la hegemonía económica de Estados Unidos, dentro de la crisis que viene ya de la crisis, bajo mi punto de vista, de 73, que es una crisis de recursos, es claro que el control de los recursos de la zona de Oriente Medio es clave, ¿no? Y también la pugna por controlar los mercados frente a China. Y en ese sentido, pues yo sí que creo que obviamente las contradicciones materiales del capital y el trabajo son las que generan las condiciones objetivas de cambios en todos los contextos, pero en este caso creo que hay una clara, sobre todo en el caso de Siria, una clara intervención de elementos extranjeros para controlar todo lo que está pasando. Vamos, y es más que obvio, ¿no? Entonces, pues eso. En el caso de Turquía y de Egipto es un poco distinto, y sí que creo que hay movilizaciones realmente populares. En el caso de Siria creo que no hay ninguna guerra civil, que lo que hay son directamente mercenarios extranjeros, bajo mi punto de vista. Entonces, como he dicho antes, creo que los factores a analizar bajo mi punto de vista son el Estado de Israel, el control de los recursos y de los mercados frente a China. Y básicamente esto es lo que marca el tema en Siria. Bueno, sí, pues más o menos como lo que ha dicho mi compañero, pues diferenciar en dos sacos distintos las revueltas populares que está habiendo en Turquía y en Egipto, que pues son legítimas y creemos que son verdaderamente populares, y en las que la mayoría más fuerte es de la clase trabajadora, aunque haya otros sectores de pequeña burguesía y demás. Y lo de Siria no lo podríamos calificar de revuelta, de guerra civil pues quizá tampoco, y si le damos ese beneficio de la duda, está claro que uno de los bandos está apoyado claramente al imperialismo y por algo será, y que en Siria a día de hoy no hay unas revueltas populares, sino que hay un grupo de terroristas y mercenarios y un intento de golpe de Estado que no ha salido bien y que intenta desestabilizar el país. Yo creo que en este caso es muy difícil. Hemos escogido estos tres países porque parece que son un poco paradigmáticos de lo que está pasando en la zona y tal, pero es un poco difícil abstraerse de cuál es la estrategia, yo creo, completa del imperialismo, no solo en Oriente Medio, sino en África. No hay que olvidar que no solo son Turquía, Egipto y Siria, sino que también ha sido Libia, también ha sido Mali, también ha sido Túnez. Entonces yo creo que hay que diferenciar las dos grandes vías que ahora mismo está siguiendo el imperialismo, que son, por una,
mantener estables sus aliados tradicionales en la zona. En este caso hablaríamos de Túnez, de Egipto, hablaríamos de las monarquías del Golfo como Bahrein, Qatar, etcétera, etcétera, que también tienen sus propias protestas brutalmente reprimidas y de las que hemos oído muy poco aquí, muy poco. Sí. Y luego todas aquellas revueltas, por llamarlas de alguna manera, inducidas por el imperialismo de cara a desestabilizar a todos aquellos países que no se pliegan servilmente a sus intereses, como fue el caso de Libia, como es actualmente el caso de Siria, como llevan intentando mucho tiempo con Irán. Y en este juego se entremezclan, claro, también los intereses políticos, militares y económicos que tienen rusos y chinos en la zona. China lleva mucho tiempo ampliando sus intervenciones económicas en prácticamente cada país que Estados Unidos ha bombardeado en la última década, directa o indirectamente. Y en el caso de Rusia, 3/4 partes de lo mismo. Entonces, que es un cuadro un poco más complejo que solo revueltas populares sí o revueltas populares no. Hay mucho más. Es que es bastante complejo, efectivamente. ¿Jeff? Sí. No, Sí. pues si querías completar un poco más lo que hemos comentado. Abstenernos un poquito a un plano geopolítico y colocar en un contexto de crisis capitalista. ¿Qué significan estas revueltas dentro de este contexto de crisis capitalista? Pues yo creo que es como es la expresión dialéctica de la sociedad cuando chocan intereses antagónicos. Yo creo que es clave y claro, y que no solamente de esta última crisis capitalista, sino de todas las que ha habido en la historia, porque es un hecho objetivo de que mientras haya injusticia y desigualdades, habrá gente que necesariamente se oponga a ello con mayor o con menor éxito, y ahí es donde intervenimos dos factores. Por un lado, los comunistas en cada uno de esos países, y por otro lado, el apoyo necesario de la solidaridad internacional. Entonces, básicamente eso, como para completar lo que han dicho los camaradas, que yo creo que está tremendamente acertado. También todo esto, sí, como mencionaba uno de los camaradas, está todo entendido dentro de la necesidad de control de la creación de lo que es el Gran Oriente Próximo, el proyecto unificado entre Estados Unidos e Israel, y con colaboración de las petromonarquías del Golfo, para controlar toda esa región y excluir a posibles competidores como Rusia y China. Y pues muchísimas gracias, Jeff, por acompañarnos una vez más y darnos un poco de luz. Y nada, con esto me despido. Espero verte de aquí a un tiempo. Que vaya muy bien. Venga, camarada, un saludo. Salud. Buenas noches a todos los oyentes. Buenas noches. Y de aquí con esto cerramos el debate de hoy, y vamos a dar paso a la tercera parte del programa, no sin antes despedirme de los invitados. Aitor, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Lo mismo, Diego, gracias por estar aquí. Pues, muchas gracias a vosotros. Y Pablo. Muchas gracias a las juventudes de mi partido por invitarme. Genial. Les han pagado. Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más, hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres. Te metiste conmigo, pajarito. 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 Así que yo soy un navegante más. Y pasamos a leer algunos de los tweets que ha habido con el hashtag Iskra Oriente durante el día de hoy. Dice Nacho, los hermanos musulmanes son compañeros de viaje del AKP turco de Erdogan, moralina religiosa y economía liberal, como el PP. Vidal dice, el Parlamento español entró en guerra contra Libia y dio cobertura militar a su invasión por la OTAN y sus aliados árabes. Y Red Knight, la política de Oriente Medio tiene un plus de complejidad. No se puede entender sin tratar la religión. Tiene un papel clave. Filosofía marxista.
Panarabismo. Es una ideología política que busca la unión de todos los países árabes en una sola nación. Esta política nace en los años 30 y toma fuerza tras la Segunda Guerra Mundial, cuando los países árabes del norte de África y del oeste de Asia se independizan de las metrópolis europeas. El panarabismo además utiliza como sustento ideológico el socialismo marxista, siendo estas sus principales reivindicaciones: la nacionalización de las empresas extranjeras, la reforma agraria, el laicismo, el impulso de la sanidad y educación pública con el fin de erradicar la miseria y, por supuesto, la unificación política de los árabes. Durante la Guerra Fría, esta ideología fue muy difundida entre todos los países árabes. Apoyados por la Unión Soviética, se enfrentaron al Estado de Israel, apoyados siempre por Estados Unidos y los países occidentales, y tras la fundación de este Estado en 1948, los países árabes se enfrentaron a Israel sin conseguir la victoria. El panarabismo se fue difundiendo hasta llegar a su máximo exponente político con Nasser, presidente de Egipto, que se enfrentó a Francia e Inglaterra en la guerra del Canal de Suez. El gobierno egipcio decidió nacionalizar este paso tan importante para el gobierno internacional, hasta entonces en manos de empresas francesas e inglesas. La guerra no se hizo esperar, pero finalmente la presión soviética en el contexto de la Guerra Fría hizo que las potencias occidentales se acabaran retirando por orden de Estados Unidos. Los americanos temían que la guerra provocara que todos los países árabes acabaran apoyando a la URSS. Tras esta victoria, el panarabismo se ve fuerte. Triunfan revoluciones en Siria, Irak, Arabia o Libia, con el liderazgo del carismático Nasser, y siempre con el apoyo soviético. El declive comenzará tras la Guerra de los 6 días de 1967. Los países árabes apoyaron a Palestina, que sufría el acoso de Israel, siendo los ataques al indefenso pueblo palestino tan duros que se vieron obligados a declarar la guerra al aliado de Estados Unidos, siendo el resultado una clara derrota para los países árabes. Tras esta derrota, la población de estos países pasó a apoyar paulatinamente a partidos islamistas. La puntilla para estos estados llegará con la intervención estadounidense de forma directa o indirecta ya en el siglo XXI. Amanecer Rojo, película de 2012, remake de la película de 1984 y nominada en los Razzie al peor remake. De este peliculón hablaremos hoy en Hollywood contra el comunismo. Escuchemos la presentación de la película. El temor de una segunda recesión causa pánico en los mercados financieros. La severidad de esta recesión causará más dolor antes de que acabe. La Unión Europea puede salvar a Grecia. Ya vimos al gobierno de España que ahora está diciendo, tenemos el mismo problema. Con Portugal igual, y también que Italia podría tener problemas. Oficiales de inteligencia están cada vez más preocupados de que operativos extranjeros estén vigilando los sistemas computarizados que controlan la infraestructura del país. Esta ciberamenaza es uno de los retos más serios de seguridad nacional que enfrenta la nación. Y podrán tener la capacidad para entrar y afectar redes financieras, plantas nucleares, plantas químicas, todo lo que tendría un efecto devastador. Corea del Norte se ha unido a la Organización de la Cuenca del Pacífico. Este hecho es una clara advertencia de que una mayor intervención en la región de Estados Unidos y sus aliados no será tolerada. Una televisora sudcoreana reporta que el líder norcoreano Kim Jong-il sufrió una embolia. El tercero y menor de sus hijos, Kim Jong-un, ha sido elegido para heredar el poder promovido de la nada a un alto puesto político y militar. Desde niño, él fue muy amado por su padre debido a sus arranques de ira. Él dirigirá el cuarto ejército más grande del mundo. Grupos están luchando contra el gobierno ruso desde dentro de sus fronteras. Los rebeldes planean incrementar su campaña violenta mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales. Rusia envía más tropas a la capital de Georgia, Tbilisi. La exsoviética Georgia se ha vuelto un foco de tensión entre Rusia y el occidente. Bajamos para reiniciar nuestra relación con Rusia. Soldados estadounidenses están siendo desplegados en el Medio Oriente, sur de Asia y la península coreana. Los críticos advierten que esto deja desprotegidas a nuestras costas. Corea del Sur acusa al norte de disparar un torpedo a su acorazado Cheonan. Los sudcoreanos continúan protestando contra el ataque norcoreano en la isla Yeonpyeong. Algunos llaman a este ataque un crimen contra la humanidad. Corea del Norte continúa actuando de una manera provocativa y beligerante, y hay consecuencias para tales acciones.
Atizando el fuego, el norte ha roto los pactos de no agresión. Hay un régimen increíblemente inmaduro en el norte. El agresivo dictador norcoreano lanza la burda amenaza de acabar con los Estados Unidos. Corea del Norte es como un niño malcriado. Es un peligro para el mundo. ¿Qué espera ganar Corea del Norte? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que quieren? ¿Para qué están preparados? Nos encontramos con una película similar a la primera, donde más importante que encontrar una o dos frases anticomunistas es señalar el anticomunismo de la cinta al completo. La película comienza mostrando la despreocupada vida de un grupo de adolescentes. Es interesante resaltar que, como siempre, en las películas sobre adolescentes yanquis se pone el foco en la clase media alta, obviando los 50 millones de pobres de ese país, excepto para relacionarlos con algún crimen. Esta vida de partidos de fútbol americano y bares cambia radicalmente cuando, atención, Corea del Norte invade Estados Unidos con la ayuda de Rusia. Al instante, estos adolescentes acomodados, liderados por el hermano mayor de uno de ellos, se echan al monte con el material que tiene cualquier americano en casa: subfusiles, detonadores, explosivos, etc. Después de todo un día de arduo entrenamiento en el monte y antes de entrar en combate, el hermano mayor, veterano de Irak, suelta una arenga. La mayoría de esos soldados no quieren estar aquí. Así que debemos hacérselos muy duro, muy difícil y muy sangriento para que quieran quedarse. Cuando estuve en el extranjero éramos los buenos, imponíamos el orden. Pero ahora somos los malos y creamos el caos. Bueno, en este corte vemos la justificación del imperialismo yanqui y de sus masacres, además de la justificación, sin querer, de la lucha armada natural que desde Estados Unidos se denomina terrorismo, que se produce como respuesta en los países destruidos y masacrados por las guerras humanitarias, entre comillas, por el petróleo. En la siguiente media hora vemos acciones del grupo armado adolescente y su respuesta por parte de los norcoreanos. En un momento dado, los terroristas adolescentes reciben la ayuda inesperada de 3 milicianos armados hasta los dientes. Estos típicos milicianos paramilitares de las milicias que salen en los documentales defendiendo su derecho a llevar un M16 para defender a su familia de los osos. Esta película justifica de alguna manera la locura armamentística de estos grupos paramilitares, diciendo: ¿veis cómo gastarse cientos de miles de dólares ha servido para algo? Hay una nueva clase de arma que causa un enorme pulso eléctrico. Todo se desconectó y jamás volvió. Redes quemadas, subestaciones ahogadas. Acabaron con las grandes ciudades con bombas tácticas no nucleares y aterrizaron tropas donde necesitaban presión táctica. ¿Qué hay con los rusos? Ellos controlan toda la costa este. Sabemos que proveyeron de armas y naves, pero Corea del Norte aseguró el norte del Pacífico. ¿Entonces se acabó? ¿Se acabó? ¿Qué es esto? ¿Un rifle? Así es, muchacho. Un marine y su rifle. Es el arma más sacamierda del mundo. Y sigo respirando, así que no se ha acabado. Para nada. Y por suerte mordieron más de lo que pueden masticar. Antes de la batalla final, donde los adolescentes intentan liberar a los prisioneros hechos por los norcoreanos del campo de concentración, en el que les bombardean con proclamas socialistas, el hermano menor del veterano de Irak lanzó un discurso que puede hacer suyo cualquiera de esos terroristas, entre comillas, que se oponen a la barbarie imperialista yanqui. La verdad es que no lo hacemos tan mal para ser unos niños. Vamos a pelear. Y seguiremos peleando porque es más sencillo ahora. Nos acostumbramos. Ustedes tienen una decisión difícil, porque no voy a engañarlos. Será algo horrible. Pero cuando pelean en su propio patio, cuando pelean por su familia, les dolerá un poco menos y tendrá más sentido. Porque para ellos esto es solo un lugar, pero para nosotros es nuestro hogar. Y hoy, aparcado histórico. En nuestra sección dedicamos el aparcado a la memoria histórica de Yasser Arafat. Yasser Arafat
fue un líder del pueblo palestino que luchó toda su vida contra el sionismo criminal instalado en Palestina y que con supuestos fundamentos democráticos se niega a permitir la autodeterminación del pueblo palestino y su constitución como Estado independiente y de pleno derecho. Pero el hombre que nos ocupa es mucho más que un símbolo de esta lucha. Este hombre nació un 24 de agosto de 1929 en El Cairo, Egipto. En 1944 se une a la UGEP, graduándose en 1950 en la Universidad del Cairo. Allí comenzó a pasar armas a los combatientes palestinos destinados a la guerrilla del Alto Comité Árabe. En el 48 Yasser abandona la universidad para combatir en Palestina luchando junto a los hermanos musulmanes, aunque sin entrar a formar parte de su organización. En el 52, sin embargo, comenzará su actividad política como presidente de la Unión General de Estudiantes Palestinos o UGEP. En el 56, ya graduado como ingeniero, será llamado a filas para luchar en la guerra del Sinaí. Tras esta crisis y ya unido a Abu Iyad y Abu Yihad, fundará en fecha desconocida, pero siempre antes del 59, el grupo Al-Fatah, organización dedicada a la liberación de Palestina por medio de la lucha armada del propio pueblo palestino. De acuerdo con su ideología, Arafat tratará de no aceptar donaciones de estados árabes adyacentes, como medio de mantener su independencia. En el 62 deberá huir a Siria en busca de nuevos apoyos para su lucha armada. A partir del 66, Arafat se irá convirtiendo en el líder indiscutible para la liberación de Palestina, muy especialmente a raíz de la derrota de la Unión Panárabe en la Guerra de los 6 días. El movimiento de Al-Fatah fue invitado a la OLP, otorgándosele 33 de los 105 asientos de la misma. En el 68, la imagen de Arafat recorrerá el mundo entero de la mano de la de Vizca Caim, consiguiendo con ello los mayores apoyos en el mundo árabe y un mayor número de combatientes para el brazo armado de Fatah. En el 69, sin embargo, será elegido presidente de la OLP. Desde ese momento, Al-Fatah y la OLP caminarán juntas en la liberación de Palestina. Como máximo líder de la OLP, fue rechazado en numerosos países occidentales por su supuesta vinculación con el terrorismo árabe. Sin embargo, y hasta su muerte se adjudicará algunas victorias, como su alocución ante la ONU declarando el reconocimiento de la OLP como legítima representante del pueblo palestino en 1976, además de ser admitida como miembro de pleno derecho de la Liga Árabe. El 15 de noviembre del 88 y desde el exilio de Túnez, motivado por la ofensiva israelí del 82 al 85 contra Gaza, proclamará el Estado palestino, siendo reconocido por más de 60 países. Tras las sucesivas derrotas militares de los pueblos árabes ante las fuerzas israelíes y la desaparición de la Unión Soviética, llevaron a Arafat a buscar una solución pactada, que culminará a principios de la década de los 90 con los acuerdos de Oslo, por los cuales se creaba la Autoridad Nacional Palestina, procestado reconocido por Israel con la autoridad sobre Gaza y Jericó, y que en teoría fue expandiéndose a otras ciudades palestinas con el paso del tiempo, siendo Arafat reconocido como su presidente en el 96 con 87% de los votos. 2 años antes fue reconocido como Premio Príncipe de Asturias de la Concordia y Premio Nobel de la Paz. Desde 2001 fue, sin embargo, recluido en su domicilio de Ramallah. En el 2004, profundamente enfermo, fue trasladado a un hospital de París, donde falleció el 11 de noviembre de 2004. Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. ¿Qué ha pasado en Egipto? Algunos hablan de golpe de Estado de carácter militar, otros de revuelta civil apoyada por el ejército. Las certezas desaparecen. A la primavera árabe se le caen las hojas de literatura y queda el tronco desnudo, los poderes fácticos. La Unión Europea rehúye el término golpe de Estado. La administración Obama tampoco lo reconoce como lo que es, un golpe militar. Si lo reconociera como tal, se vería obligado a suspender la ayuda económica que entrega anualmente al ejército egipcio, por los acuerdos de paz de Camp David, suscritos por Egipto e Israel en 1979. Esta ayuda consiste en $1.300 millones al año,
junto a entrenamiento y equipamiento militar. Transacción yanqui a cambio de la lealtad de los generales egipcios. Esos acuerdos simbolizaron la ruptura de la unidad árabe frente a Israel y libraron a Tel Aviv de su mayor enemigo regional, Egipto, que contaba con el ejército árabe más numeroso. A nadie se le escapa que el golpe de estado del ejército se hizo con el consentimiento de Estados Unidos. También Arabia Saudí, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos respaldan el golpe, con ayudas de 10.000 millones al nuevo viejo régimen. No parece que a cambio de democratización. ¿Y cuál es la alternativa propuesta? Miremos atrás. El candidato opositor a Morsi en las presidenciales de junio del año pasado, Ahmed Shafik, fue primer ministro de la era Mubarak. Qué curioso que recibió una visita días antes del golpe. La visita de Mohammad al-Baradei, ahora vicepresidente interino de Egipto. ¿Quién es? Premio Nobel de la Paz, Mohamed al-Baradei es la marioneta de los intereses del Pentágono, prueba de lo cual son sus propias palabras el pasado mes de abril. La austeridad es el precio que Egipto debe pagar por este préstamo. Creo que no hay otra opción. Egipto necesita inversión privada, pero para atraerla es necesario un escenario político de consenso. ¿Nos suena familiar este discurso, verdad? Así pues, Estados Unidos tiene a su candidato neoliberal de vicepresidente y a un ejército fiel controlando la situación. Controlando, reprimiendo. Entre el 5 y el 8 de julio, la Guardia Republicana respondió violentamente ante una manifestación de partidarios de los hermanos musulmanes concentrados a sus puertas. El balance de 51 muertos habla por sí solo. No parece casualidad que el jefe de la Guardia Republicana, como recuerda Amnistía Internacional, es el mismo hombre que en diciembre de 2011 fue responsable de los ataques contra manifestantes, congregados en acampada frente a la sede del Consejo de Ministros en El Cairo. El futuro es negro. El 40% de los egipcios vive con menos de $1 por día. El pueblo egipcio no se resigna. Egipto ha batido en 2013 sus récords históricos en número de huelgas y protestas, sobre todo en marzo, abril y mayo, en torno a 1.300 cada mes. ¿Servirá para algo? Al final, como siempre en la historia reciente de Egipto, se impone una frase del presidente Mao. El poder descansa en la boca de los fusiles. Hoy, en Egipto, fusiles de Estados Unidos. Visítanos en laredaccion.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación. Por un periodismo libre y crítico. laredaccion.org. Bueno, vamos con las convocatorias. El jueves el 17 de julio, concentración en los juzgados contra las cláusulas suelo en las hipotecas. A las 11 en la puerta de los juzgados de Zaragoza, de la Plaza del Pilar. El jueves 18, pasacalles antiabusos bancarios. A las 11 desde Puerta Cinegia. Acción reivindicativa, Diana Floral antiabusos bancarios. Cantaremos y contaremos todos los abusos del sistema financiero. Recorrido Paseo Independencia, Plaza Aragón, Plaza España. El mismo 18, a las 7, Asamblea de Marea Ciudadana en la Plaza España. A las 8, en la sede del PP Gran Vía, chorizada en la sede del PP, contra la corrupción y por la dimisión del gobierno. A las 9:30, cine de verano, pan y rosas en el porche de la Plaza de la Convivencia. Centro comercial, esquina Psiquiátrico Delicias. El 19 de julio, viernes, concentración contra la paralización del Instituto Aragonés de Inserción. A las 12, entrada del edificio Pignatelli de la DGA, de Paseo María Agustín 36. Convoca asamblea de afectados de Espacio de Derechos Sociales. Cine indignado sobre maternidad responsable. A las 9:30, charla por Secretaría de la Mujer del PK. A las 10, película El secreto de Vera Drake, Plaza Mayor de San José. El 20 de julio, Jornadas América Latina, la construcción de una alternativa. Venezuela ponente. Carlos Ramírez se proyectará Un mundo por ganar, con Comité de Solidaridad Internacionalista. Asociación de Vecinos San José y 15M San José. A las 7 en la Asociación de Vecinos de San José. Ventura Rodríguez, 12-16 Bajos. El domingo 21, acto por la reapertura del Canfranc. 11 en la estación de Canfranc, en Huesca. Convoca la coordinadora por la reapertura del ferrocarril Canfranc Olorón. El lunes 22 de julio a las 7:30, concentración por la readmisión de Lauren y Pablo.
Despedidos del Corte Inglés y FCC en la Plaza de España de Zaragoza. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene, no sin antes recordar que si utilizamos un lenguaje masculino en masculino, no es ni mucho menos porque queramos invisibilizar al género femenino, sino porque en el idioma castellano cuesta bastante y no notemos el automatismo. Está claro que apoyamos la lucha feminista y no solo eso, sino que trabajamos a través de nuestras asociaciones y convocatorias y demás. Y esto hasta la semana que viene nos volvemos a ver y os dejamos con unos minutos musicales. resiste, pies contra balas, Palestina resiste. Botinada popular, chinos de resistencia a combatir. Vida e injusticia, voz de todo pueblo. Martínez sin razón, ahora y siempre, torna intifada. Pies contra balas, Palestina resiste. Pies contra balas, Palestina resiste. Las tuyas más, que esperas para sangrar, ploran las mujeres, yacen los fillos muertos, David y Jordania, es bulligan a través, pies contra balas, Palestina resiste, pies contra balas, Palestina resiste, pies contra balas, Palestina resiste. Pies contra balas, Palestina resiste.
Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le... Por otro lado, la burguesía jamás cederá el poder sin combatir y sin verse obligada por la acción revolucionaria de las masas. Por eso, el problema principal de una estrategia socialista es crear las condiciones objetivas y subjetivas que hagan posible la acción revolucionaria de las masas, sin la cual no es posible que la burguesía pueda ser combatida y vencida. Combatida y vencida.